Lo dijo en la primera hora. Yo me quedé sorprendido el último fin de semana, sorprendido entre comillas, porque realmente no pierdo en lo personal la capacidad de asombro sobre las cosas que pasan en este país. Pero claro, el hecho de que desde algunos, entre comillas, hacedores de opinión pública, ¿ya? Aquí hacemos opinión pública, yo hago opinión pública, tengo mi visión, no siempre la gente, y eso es esa es la riqueza de la libertad de expresión, no siempre hay que coincidir, muchas veces se coincide, otras veces se discrepa, pero esa es la libertad de expresión. Pero lo que yo no coincidiré jamás es en esta forma que tienen algunos de, entre comillas, administrar la verdad, ¿ya? O tratar de posicionar determinadas narrativas para favorecer o afectar a determinado personaje o a determinado sector, o a determinada institución, o a determinado gobierno. Ya para mí eso es completamente cuestionable desde el ejercicio de la libertad de expresión de parte de quienes hacemos opinión pública desde esta trinchera que se llama periodismo. ¿Ya? Y algunos no hacen periodismo, sino que hacen activismo. Entonces, ¿cuál es la narrativa el día de hoy? La narrativa es tratar de posicionar que quienes critican a la fiscal general del Estado le están haciendo el juego A y que la cruzada es sacarse de encima a Diana Salazar de dos formas. A través del concurso para renovar la Fiscalía General del Estado, y les digo, ya les voy a explicar, pero esta es la narrativa que están posicionando, y la otra es la del juicio político. Entonces, claro, el último fin de semana, uno de estos hacedores de opinión pública daba cuenta que las consecuencias serán letales para quienes respalden el juicio político a la señora fiscal general del Estado. ¿De qué estamos hablando? Y volvamos otra vez al ejercicio que la semana anterior yo les invité a hacer, un ejercicio de reflexión y también de honestidad intelectual. Una cosa es el juicio político a la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, y otra cosa es el proceso para seleccionar un nuevo fiscal general del Estado que ya no será Diana Salazar. Ya no puede ser Diana Salazar. La doctora Salazar terminará su periodo y ese periodo, una vez que termine, le impedirá volver a ser fiscal general del Estado. Ella no puede ser reelegida fiscal general del Estado. Ahí hay una restricción de carácter legal que no se la pueden bypassear. Pero están tratando de posicionar las narrativas, tratando de asociar lo uno con lo otro, cuando son dos cosas que van por cuerdas separadas. En el caso del juicio político, otra vez, y no me voy a cansar de decir esto, la institución del juicio político, que por cierto, el concepto del juicio político es universal en los regímenes parlamentarios, más allá de que acá en el Ecuador, la institución llamada juicio político está completamente desnaturalizada. Ya, este ejercicio de fiscalización que es consustancial con las atribuciones que tiene la función legislativa. Aquí en el Ecuador, ya, y no es un caso de hoy, es un caso tradicional, históricamente ha estado desprestigiado, ha sido cuestionado, porque no ha habido seriedad en el trámite de los procesamientos políticos, con muy honrosas excepciones. Los juicios políticos aquí en el Ecuador han servido para el escándalo, para el posicionamiento de determinadas narrativas, no importa que el funcionario interpelado presente pruebas de descargo. Si hay votos, simplemente se va a su casa y para de contar. ¿Ya? Lo que pasó la semana anterior, por ejemplo, que también lo conversamos, estuvo por acá el secretario de la Asamblea Nacional, hoy conversaremos también de ese tema con el presidente de la legislatura, respecto de esta acción de protección, que me parece insólito que un juez, y lo dije la semana anterior, se haya inmiscuido en un tema privativo de la función legislativa, señalando que ha habido una afectación de derechos, porque para eso sirve la acción de protección, y disponga la reanudación de 3 procesamientos políticos. Pero como lo demostré el día viernes, hay que ver también el antecedente, cómo se metieron esos juicios políticos para evitar que se tramiten otros juicios políticos y luego retiraron las firmas para tratar de acelerar los otros juicios políticos. ¿Me explico? O sea, la forma como se ha desnaturalizado la institución llamada juicio político en el Ecuador. Ya, pero podemos cuestionar eso, podemos tener un montón de visiones. Pero la institución llamada juicio político es parte del quehacer del Parlamento ecuatoriano. Usted elige legisladores para legislar, o sea, para aprobar leyes, para reformar leyes, para crear leyes. Y usted elige legisladores para fiscalizar. ¿A quiénes fiscaliza? Aquellos funcionarios que pertenecen a instituciones de acuerdo a lo que dice la norma constitucional. Entonces, dentro de esto,
es absolutamente legítimo y legal. Podemos tener otro tipo de cuestionamientos, pero esos cuestionamientos no pueden ir hacia la legalidad o legitimidad de que en la Asamblea Nacional haya sectores políticos que quieren llevar a juicio político a la señora Fiscal General del Estado. Es muy probable, como están las cosas hoy, no sé qué vaya a pasar después cuando corresponde ese juicio político, pero al día de hoy está claro que solo un sector político está respaldando esa interpelación contra la Fiscal General del Estado y al día de hoy ese sector político está solo en esa cruzada por censurar y destituir a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. Porque los otros sectores políticos han expresado públicamente que no respaldan esa interpelación. Pero, a ver, cuestionemos tal vez las razones del juicio político, pero no cuestionemos el hecho de que la Asamblea tiene el legítimo derecho de fiscalizar a la señora fiscal. Pero aquí ya lo asocian, ¿no? Aquí tratan de mezclar lo uno con lo otro, tratando de desnaturalizar una institución que es parte de las prerrogativas de la Asamblea. Entonces ya colocan una narrativa en ese sentido. Y la otra narrativa es que, ya, y ahí viene la deshonestidad intelectual de algunos, entre comillas, hacedores de opinión pública. El concurso para renovar la Fiscalía General del Estado. Señores, la doctora Salazar termina su periodo en abril del próximo año. Y si nos portamos completamente rigurosos, si tomamos en cuenta lo que dijo el señor Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, refiriéndose a los miembros del Consejo Nacional Electoral, él hablaba de un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado que establecía que en noviembre los actuales consejeros del Consejo Nacional Electoral terminan su periodo y que no pueden extenderse un día más y que si no hay reemplazo tienen que actuar sus suplentes. Porque eso dice el procurador. Si tomamos como referencia ese pronunciamiento del procurador y lo aplicamos para la Fiscalía, es exactamente igual. La doctora Salazar me parece que es el 8 de abril. Creo que ese es el día. Finalizará su periodo. Y de acuerdo a ese pronunciamiento que lo hizo el procurador sobre el Consejo Nacional Electoral, si lo atamos a la Fiscalía, la doctora Salazar no podría prorrogarse y no tiene nada que ver el hecho de que para esas fechas seguramente estará en periodo de lactancia. Porque se trata de un cargo de periodo fijo. Y ahí no aplica el tema de la lactancia. Si no, usted no podría, no sé, pues, remover a un prefecto o un alcalde. ¿Qué pasa si una alcaldesa resulta que estuvo embarazada y está en periodo de lactancia antes del, o cuando llegue el 14 de mayo del año en el cual termina su periodo? Vamos a imaginarnos que una alcaldesa termina su periodo el 14 de mayo del 2027 y está en periodo de lactancia y por eso no puede dejar el cargo. O sea, no tiene sentido, son periodos fijos, que son improrrogables. Entonces, sáquense también eso de la cabeza. O sea, el invocar el periodo de lactancia en el que seguramente estará la señora Fiscal General del Estado para abril, no tiene nada que ver con que ella se mantenga o no en el cargo. No tiene nada que ver, nada que ver. Ella termina en abril y si tomamos en cuenta el pronunciamiento de la Procuraduría sobre el CNE, ella no podría prorrogarse y si no hay nuevo Fiscal General del Estado, el subrogante tendría que quedarse encargado hasta que se designe al titular. Es interpretación de quien les habla, obviamente sujeto a diversas interpretaciones que pueden tener otros. Pero el tema es que aquí están mezclando algunos hacedores de opinión pública el juicio político con esto que es el proceso y dicen se la quieren sacar de encima a la fiscal. Ya asocian la polémica por el concurso al hecho de que se la quieren sacar de encima a la fiscal, que no tiene nada que ver el concurso con la fiscal. Lo que tiene que ver con la fiscal es el juicio político. Entonces no seamos deshonestos, en serio. Pero es que les juro, a mí me sorprende porque saben que no es desconocimiento, eso se llama mala fe. ¿Mala fe para qué? Para posicionar una narrativa y mienten descaradamente. Porque publican muy abiertos de huesos, ¿no? Hablando del reglamento, van con todo contra la fiscal. ¿Qué tiene que ver la fiscal con el nuevo concurso si la doctora Salazar ya no puede ser reelegida? O lo que pretenden es camufladamente decirnos es que la cruzada es que la doctora Salazar se quede de manera indefinida hasta que al Consejo le dé la gana de sacar un reglamento para llevar adelante el próximo concurso. Que vean, no pretendo hacer un ejercicio de adivinanza, pero sí de proyección con base en el comportamiento que tenemos de un buen segmento de la opinión pública y también de medios de comunicación. Ese concurso le van a ver todas las costuras, y seguramente no lograrán tener el concurso a tiempo, pero les doy por firmado. Ahora tenemos la polémica respecto del reglamento, que yo, como lo dije en su momento,
Yo no estoy de acuerdo con varios pasajes de ese reglamento que propuso el consejero Verduga, pero para eso está el debate. Y en ese debate, ¿quiénes tienen que participar? Todos. La opinión pública, la academia, los abogados de libre ejercicio, qué sé yo, con sus aportes para tratar de hacer el mejor reglamento posible, para tratar de evitar que se piense ante la opinión pública que ese reglamento lo hace un sector para favorecer a cierto sector que supuestamente quiere o pretende poner otro fiscal general del Estado para que se puedan tomar el control de la fiscalía y luego se tomen el control de las cortes. Vamos, pongámosle un poquito de seriedad al tema. Los que tienen tatuado lo mismo y repiten como loros la misma cantaleta. Entonces separemos las cosas. Una es el juicio político, que no tenemos la menor idea de cuándo va a ser. Porque está claro que hoy hay una intención de otra vez dilatar ese procesamiento político con base en lo que analizamos el otro día. Si finalmente la Asamblea le corresponde acatar, que yo creo que le corresponde acatar, y también le corresponde apelar, pues no puede decir simplemente no acato. Creo yo, y se lo dije al secretario el otro día, el secretario tiene su visión, que es muy respetable, seguramente el señor presidente de la Asamblea tendrá su propia visión, pero si analizamos con cabeza fría, no le corresponde a la Asamblea decir simplemente no acato porque es inconstitucional. Tiene que haber un organismo jurisdiccional que diga no se acata porque es inconstitucional y echar abajo esa resolución. Pues vamos a imaginarnos que acata la Asamblea Nacional y retoma los juicios políticos contra los otros 3 funcionarios del gobierno de Lazo. ¿Terminaría el juicio político contra la ministra Palencia? Que no puede ser suspendido por si acaso, para que aquellos que creen que tiene que ser suspendido ese juicio político. Ese juicio político no puede ser suspendido. Está siendo tramitado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Luego de eso tendría que venir el juicio político del señor Corral. Luego de eso tendría que venir el juicio político en contra de la señora Andrea Montalvo, exsecretaria de Educación Superior. Y luego de eso tendría que venir el juicio político en contra del economista Pablo Arosemena Marriott, exministro de Economía y Finanzas. Evacuados estos 3 juicios políticos, en un plazo de más o menos 4 meses a 4 meses y medio, recién vendrá el juicio político a la fiscal. Está claro que apuntan a dilatar el procesamiento político contra la fiscal general del Estado. Y es muy probable que cuando se dé el juicio político, no tengo idea del tiempo, capaz que la fiscal ya ha dado a luz. Y es probable que como dio a luz, no vaya al juicio político. Entonces son cosas que van a ocurrir. ¿Me explico? Son cosas que están pasando y que sí, tienen que ser debatidas, tienen que ser cuestionadas. De acuerdo, pero desde la seriedad. Desde la seriedad. Ese es un tema. Y el otro tema, exijamos a ese mamotreto institucional llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y yo hoy, al día de hoy, sí le llamo mamotreto, porque para mí es un mamotreto esa institución. Esa institución que ni siquiera un concurso puede hacer medianamente bien. Ese mamotreto en el cual 7 gentes no se pueden poner de acuerdo en mínimos. Ese mamotreto que, sin embargo, tiene un poder superlativo porque es el organismo que al final del día lleva adelante los procesos para poder designar autoridades de control. De ese mamotreto se deriva esa llamada Comisión Ciudadana de Selección, que yo no sé por qué le llaman ciudadana. ¿Ciudadana por dónde? 10 integrantes, 5 representan a las funciones del Estado y ahí pierde el concepto de ciudadanía. Y 5 ciudadanos que no se sabe mismo cómo se los escoge. Y que por lo general terminan representando algún sector político aunque no sean afiliados o adherentes. Esa cosa tiene que ser reformada de alguna manera. Porque 7 no se pueden poner de acuerdo, conforme al espectáculo de la semana anterior. Se dedican a cualquier cosa menos a lo realmente importante. Organismo que además tiene la atribución de llevar adelante procesos de lucha contra la corrupción. ¿En qué sentido ha luchado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social contra la corrupción? Se dedican a cualquier cosa. ¿Saben a qué deberían dedicarse en este momento? Los 7 deberían sentarse con cabeza fría, bajarle 2 decibeles, todos, los 7, todos. Bajarle 2 decibeles a la confrontación y sentarse y ponerse de acuerdo en mínimos y sacar un reglamento medianamente decente. Con asesoría internacional, inclusive pidan ayuda a las Naciones Unidas, hay organismos de observación internacional. No le tengan miedo a la asesoría, pero pidan asesoría de gente que sepa. Busquen legislación comparada, vean qué otro tipo de procesos se han desarrollado en el resto del mundo. Hagan algo medianamente serio
para despejar las dudas sobre lo que supuestamente, dicen algunos hacedores de opinión pública, están queriendo posicionar. Quieren poner un fiscal aliado de los grupos de delincuencia organizada. Vamos. Qué difícil, ¿no? Les cuesta tanto. Acá, por ejemplo, ¿qué me dice? Gracias, mi doctor Pedro. Pero recuerda, me dice, que en este país todo puede pasar. Y en la época de Trujillo lo prorrogaron en funciones al ex contralor hasta que se lance un nuevo concurso, lo cual es cierto. Y pasó todo lo que pasó. Y como están las cosas en el Consejo de Participación Ciudadana, es posible que para fines electorales y lo que se viene más adelante, es probable que no se dilate ese concurso y busquen dejarla más tiempo. Es que es así. Ahora, sí establezco una diferencia con el tema del denominado Trujillato, como le llaman algunos, el Consejo Transitorio del doctor Trujillo. Ese consejo se declaró todopoderoso, ¿no? Como que tenía plenos poderes. Entonces, como tenía plenos poderes, por ejemplo, no revisó la actuación del contralor subrogante, que fue la única autoridad a la cual no le dieron seguimiento. Lo dejaron ahí al doctor Celi. O, desde mi punto de vista, se extralimitó al haber destituido o al haber cesado, el término es cesado, a los miembros de la Corte Constitucional, más allá de que esa Corte para mí obviamente era impresentable, pero yo soy de los que sostiene que el Consejo Transitorio no tenía atribuciones para poder remover a la Corte Constitucional y designar una nueva Corte. Pero lo hizo. Invocaban que los supuestos plenos poderes. En ninguna parte de la consulta popular del año 2018, del 7 veces sí, se le había otorgado esa atribución de plenos poderes. Pero aquí lo hicieron con el apoyo de un segmento de la opinión pública y de medios de comunicación. Creo que esa es la probablemente principal diferencia. Acá Iván me dice, efectivamente el Consejo de Participación Ciudadana no está a la altura de las circunstancias. Acá me dice el doctor Mendoza, buen día. Acá dice Nahuel, el consejero Guarderas hizo una consulta a la Procuraduría por el tema del CNE, lo que aplicaría a la fiscal. Es lo que yo digo. Una vez que se acabe el periodo debe asumir el subrogante. Es lo que yo pienso, tal cual, es lo que yo pienso sobre ese tema. Pero como les digo, son dos cosas por cuerdas separadas. Y esta narrativa, ¿no?, que por ahí algún administrador de la verdad puso, que están advertidos, que si votan en contra de la fiscal, gane o pierde el juicio político, van a asumir las consecuencias. Esas amenazas, por Dios, en este país, ¿cómo posicionan las narrativas? Y otra vez, en pleno periodo electoral. Tal cual. Les invito a reflexionar justamente sobre aquello. Lo otro. Hay una nueva polémica en este país, de las permanentes polémicas, respecto de un contrato que le ha dado el Estado ecuatoriano a un grupo de empresas que están vinculadas a una connotada empresaria del Ecuador, la señora Isabel Noboa Pontón, hermana de Álvaro Noboa Pontón y por ende tía del señor presidente de la República. Diario El Universo recoge esto y dice: la adjudicación de un contrato para la provisión de etanol a Petroecuador ha generado un cruce de críticas entre militantes del correísmo y la tía del presidente de la República, la empresaria Isabel Noboa Pontón. El pasado 16 de agosto, la estatal petrolera adjudicó dicho contrato por $90.468.000 para la provisión de 100.5 millones de litros de etanol anhidro, grado carburante que utiliza en el Plan Nacional de Elaboración de Gasolina con Etanol. Como se trató de un proceso de contratación mediante régimen especial, se invitó directamente a participar a Producarbo S.A., Soderal Sociedad de Destilación de Alcoholes S.A. y Codana S.A. Esta última, Codana, Sociedad Anónima, es parte del Holding Novis, propiedad de Isabel Noboa, según datos de la página web de la Superintendencia de Compañías. Esta información fue replicada en las redes sociales por simpatizantes del expresidente Rafael Correa en las últimas horas, quienes aseguran que el gobierno de Noboa entregó el contrato a dedo para beneficiar a los negocios de la familia presidencial. Pero la tía del mandatario refutó las críticas, dice la nota. En una intervención pública en el evento de presentación de un nuevo proyecto turístico de sus empresas, el pasado viernes, la empresaria guayaquileña fustigó: esto de Petroecuador, para que ustedes conozcan, desde el 2012 Rafael Correa invitó casualmente a los 3 ingenios azucareros para que produzcan etanol y gasten en infraestructura, para que puedan mezclar la gasolina con etanol y a los ciudadanos les salga mucho más barato. Nunca me imaginé que esto de aquí iba a venir como un resultado de la politiquería. Si fue Correa mismo que nos invitó a los ingenios azucareros, ¿cómo puede ser que hoy diga que nos estamos aprovechando del gobierno? Si fue él, expresó.
Un día antes, en un comunicado público de 5 puntos, el holding Nove se aclaró el tema. La adjudicación de ese contrato nace en 2013, es decir, mantiene una vigencia de 11 años, con un proceso de renovación ininterrumpida cada 18 meses, que cumple estándares regulares establecidos por Petroecuador. Las adjudicaciones se han dado de manera transparente y no discriminatoria a todo el sector productor alcoholero nacional en las mismas condiciones para todas las empresas proveedoras y en volúmenes proporcionales a su capacidad productiva. En el presente año, el grupo realizó la transferencia de las acciones de Codana S.A. a un ente independiente con propósito determinado, afincado en los Estados Unidos. Esta realidad consta en los registros públicos. La nuestra es una compañía dedicada hace 20 años a administrar otras empresas. En este contexto, sigue actuando temporalmente como administrador, lo cual en nada se opone a la normativa aplicable. Rechazamos cualquier polémica o escenario de desprestigio frente a la imagen de Novis y su presidente Isabel Noboa Pontón, que busca opacar nuestra misión de servir al país. En un video difundido en sus redes sociales también el pasado viernes, el analista económico Walter Spurrier de la publicación Análisis Semanal explicó que en 2012 el expresidente Correa, entonces mandatario, expidió el decreto ejecutivo 1203 en el que declaró de interés nacional el desarrollo de biocombustibles en el país para fomento agrícola. Correa quería que se produzca etanol para mezclar con gasolina extra y así sacar ecopaís y ahorrar en la importación de nafta de alto octanaje y crear empleo en el campo, porque habría más cultivos de caña. Para esto conminó a los 3 ingenios azucareros más importantes a que inviertan en instalaciones para producir etanol para vender a Petroecuador. Se fijaron parámetros económicos, el valor de los contratos y cuánto tenían que entregar los ingenios. Los contratos, indicó Spurrier, eran de corto plazo y se han venido renovando desde entonces. ¿Qué denuncian los correístas? Dice Spurrier. Un contrato firmado en la época de Correa, por instrucciones de él y para ese programa. Entonces, ¿por qué denuncian? ¿Por ignorancia? No. Porque uno de los que denuncia es José Serrano, precandidato presidencial del Centro Democrático, que estaba en el gabinete de aquel entonces. Estaba también Diego Borja, precandidato a la vicepresidencia de Revolución Ciudadana. Y Serrano acaba de dejar el ministerio de... No, pero esto está mal, está impreciso esto. Lo que tenemos entonces es mala intención de sectores políticos de crear el ambiente de que hay algo oscuro en un programa impulsado por Correa con las mismas personas a las que ahora se denuncia. No seamos ingenuos, aclaro. A la par, dice la nota, la Contraloría General del Estado ha anunciado que realizará un examen especial al contrato de los ante los cuestionamientos que ha recibido. A ver, sobre esto, otra vez, en este país donde les encanta hacer escándalo por todo y no le bajan 2 decibeles, ¿ya? ¿Qué es lo que corresponde? 1. Entiendo que el expresidente Correa ha admitido que efectivamente ese contrato se firmó en su gobierno. Pero es verdad el hecho de que en ese tiempo Isabel Noboa no era la tía del presidente de la República. Hoy Isabel Noboa Pontón es la tía del presidente de la República y no es una tía lejana, es una tía directa. Doña Isabel Noboa Pontón es hermana de su padre, del abogado Álvaro Noboa Pontón, es su tía directa. Entonces hay un grado directo de afinidad y de consanguinidad. O sea, es un familiar directo la señora Isabel Noboa. Ese creo que es el meollo de todo este asunto. Y me parece a mí que el gobierno aún debería hacerlo en estos días. El gobierno debería aclarar si no es ilegal y debería mostrar el respaldo de aquello, si no es ilegal haber otorgado la renovación de un contrato a un consorcio de empresas que pertenecen a su tía. Porque entiendo que hay unas normativas y unas restricciones respecto de, siendo mandatario, otorgar contratos a parientes hasta cierto grado de consanguinidad y cierto grado de afinidad. Y si nos portamos completamente rigurosos, estamos hablando de una pariente directa del presidente de la República. Y me parece a mí que el gobierno no ha sido preciso en explicar. Se demoran una eternidad en muchos espacios para poder aclarar. ¿Cuáles son los argumentos legales para haber otorgado la prolongación o la renovación de un contrato? Porque cuando se firmó ese contrato, Daniel Noboa no era presidente y por ende la señora Isabel Noboa no era su tía. O sea, no era la tía del presidente de la República, me explico. Hoy es la tía del presidente y recibe un contrato. Pues yo creo que hay que explicar cuál es la base jurídica y si no hay una violación de la norma que establece esta restricción, por un lado. Por otro lado, sí. La Contraloría ha anunciado un examen. Ese examen, por Dios, tiene que ser ya, inmediato, rápido. Que no se demore en 40 días. Que trate de ser lo más rápido posible para establecer si hay o no algún tipo de violación legal. Porque como siempre digo,
Las cosas no solamente tienen que ser, sino parecer. Y aquí el gobierno le debe una explicación al país sobre este tema. Si hay un contrato que tuvo la tía del presidente cuando Noboa no era presidente, ¿qué pasa hoy? Que seguramente tiene legítimo derecho empresarialmente de acceder a una renovación, porque hubo una inversión, porque se colocó infraestructura, porque es parte de un holding de empresas, etcétera. Pero hoy es la tía del presidente de la República. Despejen las dudas. No dejen que crezcan las dudas si en verdad quieren honrar el compromiso de transparencia del cual se solazan muchos ministros y ministras de Estado en sus presentaciones públicas. Despejen la duda inmediatamente, porque el país necesita saber la verdad. Y saben que despejando las dudas, incluso quitan la posibilidad de que se coloquen determinadas narrativas. ¿Ah? Una cosa más para ir cerrando el comentario, entiendo que ya lo tengo al presidente Henry Rolf en Zoom, ya lo vamos a conversar con él. Le envío un abrazo a Carlos de Tomaso. La regulación adecuada al tema de la probidad notoria, retomando el tema de la fiscalía, es uno de los temas a corregir y la puntuación por especialidad penal que no está debidamente valorada. Yo estoy completamente de acuerdo con Carlos. Más una prueba de confianza que deberían pedir ayuda a las universidades, pero completamente de acuerdo. Retomo el tema de la fiscalía. Por Dios, pidan ayuda a la academia. Pidan ayuda internacional para elaborar un buen reglamento con estos parámetros que, por ejemplo, está mencionando Carlos de Tomaso. Muy bien. Cierro el comentario. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.